tengo a un invitado muy guay, muy interesante y aparte amigo. Así que vamos a ver si aparece pronto por aquí y enlazamos enseguida con él. Muy buenas, Tony, vais llegando. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estáis? Hola, David, Tony. Bueno, vamos a buscar a Javi y a ver. Aquí. Creo que es conocido ya por muchos de nosotros, enseguida lo veréis. Muy buenas, Javi. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy Bien, bien. yo te oigo Sí, sí, bien. sí. ¿Tú? Yo perfecto. Estoy con el wifi. Si en algún momento a veces me falla, si quieres que lo quite en algún momento, me lo dices. De momento yo creo que va bien. Si Pero es fuimos que capaces de ahora no. repasar Vale, más, tiene que funcionar. Bueno, pues vale, nada, perfecto. bienvenido, Javi. Teníamos muchas ganas de Muchísimas tener. gracias. Sí, y yo de estar contigo. Que hace Sí, tiempo que no nos vemos en persona, pues por lo menos a sí, través de las redes. aunque, Vamos, aunque ya sea estamos. así tomarnos un vino, que es la excusa. Muy bien, muy bien, muy Además, bien. Pues muchísimas gracias. tienes una vinculación chula con la chupitanda. A ver, Sí, yo no. la verdad es que sí. Desde el viaje al último Vinoble, ¿no? Fue cuando en el Palacio. Sí, pero Sí. luego estuvimos después, que Y fuimos a luego, verte a la exacto, viña. sí, sí. Y luego creo que este febrero, hará un año y medio o algo así, estuvisteis por Sí. allí por la finca, ¿no? Por los campos. Muy bien, muy bien. Nada, muy Además, ilusionado de estar. que ya está desmayado, aunque sea en el chat, que se ha desmayado también, en Tony, homenaje a... sí, ostras, qué susto nos dio, ¿eh? Ostras, qué susto. Pero la culpa, hombre, la verdad es que era un día, porque no me acuerdo qué época era, pero hacía calor. Pero Era realmente la febrero, culpa pero era, nos salió un diazo salió buen de día, verano. salió buen día. Pero que no fue culpa de eso, fue culpa de que vosotros apretáis mucho por la noche, luego quedamos tempranito y estáis Aprovechamos el medias tiempo, condiciones. somos muchos profesionales. Y aparte es que yo creo que se impresionó al verte. Y por eso le Mm, vino el seguro, bahío. seguro, seguro. Bueno, oye, lo dicho, tenía muchas ganas de charlar contigo y tomar un vino y que, bueno, todos te conocemos ya mucho, pero sobre todo conocemos tu etapa más reciente, tu etapa más personal, desde que empiezas en tu proyecto Javi Rever Viticultor, pero Sí, lo que quizás no conozca tanto la gente es tu camino anterior, ¿no? O cómo llegas tú al mundo del vino, qué es lo que hace que quieras dedicarte al vino. ¿Lo tuviste siempre claro o fue eh, un camino? a ver, la vinculación siempre ha estado, ¿no? Ha sido algo natural en mi infancia. Es decir, mis dos abuelos son viticultores. Uno era viticultor, otro con 85 años sigue ahí, no se jubila, vamos. Los dos eran viticultores. Los dos en su tiempo de jóvenes tenían sus padres y ellos hasta los años 60, 70, años 70 tuvieron bodega ambos. Era algo muy, muy típico en el pueblo, ¿no? La gente tenía pequeñas bodegas con depósitos de hormigón, depósitos de tinajas de barro y elaboraban vinos para autoconsumo y para poder venderlos a granel. Cuando se Ujú. monta la cooperativa, la mayoría de estas bodegas desaparecen. Pues imagínate que en mi pueblo hubieran más de 20 bodegas y se quedan en dos, la cooperativa y una bodega privada. Pero siguen trabajando el viñedo, socios de la cooperativa de la Font de la Figuera, de mi pueblo ambos. Entonces, pues bueno, yo siempre he vivido el campo como algo normal. Mi Ajá. padre, mi padre no tuvo la suerte de estudiar, tuvo una beca, mi madre también. Yo me he criado en Valencia, pero Ujú. vamos todos los fines de semana, todo el verano siempre en el pueblo. Entonces, pues bueno, siempre he estado muy ligado a la agricultura y en especial al viñedo. Pero bueno, no solo el viñedo, también otros cultivos, ¿no? El Ajá. olivo, los almendros. Y siempre he estado muy ligado a esto y por ello, cuando llegó el momento de estudiar una carrera, pues bueno, decidí hacer ingeniero agrónomo, que era lo más relacionado, que luego no lo estuvo tanto como me hubiera gustado, la verdad, pero a partir de luego al mundo del vino, pues también va muy ligado a la gastronomía. A mí siempre me ha gustado
siempre me ha gustado comer, de pequeño ya me gustaba comer, desde bien pequeño me gustaba ir a restaurantes. Yo recuerdo Yo creo siempre, que es y algo yo que creo que suele esto, ser como a la gente que nos gusta el vino nos suele comer, suele ir bastante ligado de la sí, mano, ¿verdad? hombre, empecé gustándome comer, porque tampoco lo de beber fue un No, poco más hombre, tarde, ya, ¿no? pero me refiero Aunque después. bueno, siempre ha habido vino en mi mesa, en la mesa de mi casa, ¿no? Yo, por ejemplo, en el mundo del vino lo recuerdo de pequeño, la cooperativa de mi pueblo, cuando era pequeño, el olor de cuando sacaban los orujos en vendimia me encantaba. Con 8 años, 10 años, mi padre me mandaba por vino a la cooperativa, con la garrafa a cargar vino para casa. Siempre ha habido vino, mi padre me daba a beber vino de pequeño, a probarlo. O sea, que ha sido algo, vamos, siempre vinculado a la familia. Vinculada Aunque no he ahí. tenido la suerte, no he tenido la suerte de que mi familia tuviera una bodega. Ujú. Pero bueno, he tenido otras suertes, porque al final sí que ha habido unos viñedos muy interesantes, una zona yo creo que especial, y bueno, y a partir de ahí lo he construido. Y bueno, y lo del tema de la gastronomía me gustaría decirlo porque yo creo que también es muy influyente, ¿no? Yo recuerdo, pues de pequeño, nosotros éramos, bueno, somos 3 hermanos, mi padre y mi madre, nos íbamos todos los veranos de vacaciones, 15 días, 10 días, y nos íbamos de camping, ¿no? A diferentes. Yo me he recorrido España entera con mis padres, pues cada vez a un sitio, ¿no? Yo Y mi también era padre, muy de camping, ¿eh? Creo que se ha perdido un poco ahora, pero yo también recuerdo siempre las vacaciones con mis padres, con el coche sí, a tope y sí. de camping en camping. Y igual nos pasábamos Mm. 2 meses, o sea, todo el verano entero. Sí, Sí, sí. nosotros 15 días, que eran bueno, vacaciones que tenía mi padre, estábamos 15 días en agosto de vacaciones, y mi padre siempre, una cosa que ahora admiro y me gusta, ¿no? Porque digo, joder, qué guay. Mi padre me decía, nosotros, yo no me puedo permitir mm, ir de hotel, que los cinco nos vayamos a un hotel de vacaciones, porque yo prefiero gastarme el dinero en ir a buenos restaurantes y luego dormir en un camping, que vamos, súper chulo y súper bonito, que a mí me ha encantado siempre. Y realmente, pues, joder, con mis padres ya desde bien pequeño, pues he estado en restaurantes muy chulos, ¿no? Y sin duda eso, al final va todo muy vinculado. El Claro, te vino, va la forjando ese paladar. restauración y la vinculación con el campo. O sea, así como se inicia todo. Qué bueno. Oye, ¿y qué Oye, estás bebiendo, Eva? Que no me has- estoy bebiendo. ¿Y tú, que no te veo nada? Sí, sí, A no, ver, como que no, yo sí. muy bien. Pues mira, ahora intentaré poner la foto, si soy capaz, que el otro día puse rayos en mis ojos. Hoy voy a intentar poner la Mm, foto sin que me salga ninguna cosa rara. Pero mira, estoy bebiendo Borgoña, ¿vale? muy bien. Bernard Moreau, es el Chassagne Montrachet, el vino de Villars. He visto que Muy bien. tenía 2 botellitas en casa, además de la misma añada, 2011. Y Sí, como sé que te gusta, también es una zona que te gusta y sí, claro. A ver. que nos gustan a todos, pues dice, bueno, Mm, pues qué mejor para esta charla con Javi que abrir este vino. Y bueno, la verdad que está genial. súper rico, 2011 y está ahora muy guay. ¿Qué bebes Pues, tú? Voy a pues intentar poner la foto a ver si no hago nada raro, ¿vale? mira, yo estoy bebiendo un vino. Bueno, hay muchos vinos que al final les tienes cariño por un motivo, por otro, y yo creo que ha habido muchos vinos en mi vida que me han hecho reflexionar, aparte de disfrutar. Pero hay momentos que Ujú, pruebas algún vino en momentos determinados que dices, ostras, esto no debería de ser así, ¿no? No es la tipicidad que te dicen, la teórica tipicidad de esta zona o de esta zona o de esta ujú. variedad. Bueno, entonces estoy bebiendo un vino que es Langlore, Ah, que es de Eric Pfifferling. Está situado en Tabel, ahí pone el pueblo. Tabel, sabéis que es un pueblo de estos que están alrededor de Châteauneuf-du-Pape. Y es un vino que sin duda cuando lo caté, que me lo presentó, yo lo conocí a través de Pepe Ferrer de Cape Pico. No Pepe ujú. Ferrer, que hay dos Pepe Sí, Ferrer, lo nuestro sabemos, ¿no? público. En el mundo del vino hay dos Pepe Ferrer. Sí, Bueno, exacto. este es Pep Ferrer. Pep Ferrer. Pues Pep Ferrer de Cape Pico, bueno, no sé, a lo mejor 6 o 7 años, hace 6 o 7 años, lo conocí y sin duda es uno de esos vinos que te hacen clic y dices, ostras, esto no responde a la tipicidad que nos han Ujú. contado, ¿no? Del Mediterráneo, ¿no? Porque al final esto Ajá. es una zona muy influida por el verano provenzal, ¿no? Por los calores del verano provenzal. Bueno, la verdad es que es un vino súper
agradable de beber, de estos tipo vino de sed, casi rosadito, y la verdad es que lo disfruto mucho siempre este Pues producto, salud. siempre. Salud. Oye, y hablando de clics, ¿cuándo te hizo a ti ese clic en la cabeza para decidir hacer tu pequeño proyecto? Ese proyecto con la idea de hacer vinos personales, Sí, vinos basados en tu zona. ¿Cuándo aparece ese clic en tu cabeza? bueno, yo creo que va todo un poco ligado a diferentes cosas. Una es precisamente empezar a catar vinos que te empiezan a despertar inquietudes. Yo Ujú. creo que es muy bonito pues el crecimiento, ¿no? Que a veces hemos comentado, te he comentado, ¿no? Ahora es que la gente se pone a beber el vino y ya está bebiendo enseguida Borgoña y bueno, yo qué sé, ¿no? Y Vamos Jura, directamente a... sí, ¿no? Y realmente yo creo que es bonito, ¿no? Pues iniciarse del más local y empezar a conocer luego poco a poco otras zonas, Ujú, ¿no? Y realmente, claro, yo me formo con los vinos de mi pueblo, de la Font de la Figuera, de ujú. Fontanars, de Moixent, de toda la zona es lo que empiezo a beber, pues evidentemente donde yo trabajaba, Seller del Roure, los vecinos, Rafa Cambra, los frailes, luego Priorat, siempre hemos estado Muy vinculado. muy vinculados con Priorat, Ujú. Rioja, luego conoces Galicia, Gredos, y llega un momento en el que a través de amigos, ahora grandes amigos, como es el caso de Ujú. Pepico, de Pep Ferrer de Capepico, Luca Bernasconi, sobre todo estas dos personas que sin duda han marcado muchísimo mi trayectoria como elaborador de vinos, Ahora ¿no? hablaremos un Sí. ratito de eso, porque yo creo que hace Eh, falta hacer mención y ponerles en su sitio, porque en Valencia también hay gente que bebe bien sí, y se bebe muy bien. sí. Porque Bueno, yo, tampoco pasa nada bueno, que los conozcan, que ahora además necesitan mucho apoyo, y aparte son gente claro que sobradamente sí. conocida. Pero bueno, que tampoco hay que hacerles mucha publicidad, que hay que intentar seguir bebiéndose las botellas que tienen ahí No, o guardadas, sea, que no venga mucha gente a pero bebérselas. oigo en muchos directos grandes nombres de bares, de sitios de vinos, y Valencia parece que suena muy poco. Y en Valencia hay, ¿eh? Y en Ostras, Valencia hay un... pues bueno, en Valencia como comunidad y contamos Alicante, yo creo que contamos con de los mejores profesionales del mundo del vino, Ujú, creo, en mi opinión. ujú, Pepico, ujú. Luca, y ya no decirte, pues Manoli Catador. Mercado, David Rabasa, Navarrete, Alberto Redrado, es que no me Ujú, quiero dejar a nadie, es que hay un montón. Pero realmente estas dos personas, para mí, ujú. son fundamentales. Son fundamentales porque son los que de repente te abren la mente y es cuando cambia algo en mi forma de ver el vino, ¿no? Yo, como te he dicho, siempre estuve muy vinculado al campo, Ujú. pero cuando empiezo a trabajar en bodega, me olvido del campo. Es como, bueno, y doy la espalda al viñedo, ¿no? Y me centro en la bodega, Ujú. lo importante era elaborar así o asá, extracción, maceraciones, bueno, empiezas a darle mucha importancia a la bodega y yo creo que es algo que hace 10 años era lo que todo el mundo estaba haciendo, menos alguna gente, pues bueno, que Ujú, iba por delante, ¿no? Y ya está ujú, dando ese giro. Pero cuando conozco a Luca y a Pepe y empiezo a disfrutar de vinos como este, sin plantearme si es un rosado o es un tinto, pues me da igual. ujú. Si tiene mucho carbónico, si tiene algún tipo de volátil, simplemente a disfrutar el vino o a ver el vino desde una óptica hedonista, que es como Guionista. creo que se debe de ver, ¿no? Porque yo creo que los elaboradores, los enólogos, los clásicos enólogos tienden a catar o a beber, bueno, tienden a catar más que a beber y tienden a catar mirando, buscando el defecto, ¿no? Y yo creo que ahí es el error. Yo creo que ese es el error. Y en el momento en el que, como digo, gracias a esta gente, empiezo a ver el vino con esa otra óptica, ¿no? De disfrutarlo, es Ujú. cuando me cambia el chip. Y, Jo, eso es súper importante, Javi, y a los sumilleres nos pasa un poco lo mismo. Yo a nivel personal también, el día en que empecé a beber y dejé de catar,
por lo que tú dices, por placer, ves el mundo de otra manera, dejas de juzgar, dejas de evaluar y empiezas a verlo Sí. desde la parte divertida, No, del placer. empiezas a ver si las botellas se acaban o no se acaban, ¿no? En la Ahora, mesa, ¿no? Es decir, claro, y empiezas a empezamos. dejar de hablar de IPTs, bueno, de puntos de color, no sé, empiezas a abrir botellas y decir, oye, esta botella se acaba y luego más allá, el siguiente paso es buscar identidad, ¿no? Es cuando ya empiezas a buscar vinos que aparte de gustarte, de ser placenteros, que es fundamental, y que las botellas se acaben, luego lo que ya buscas como consumidor y como elaborador, que yo creo que va súper ligado. O sea, yo creo que para ser un buen elaborador tienes que ser un buen consumidor a nivel Eso me parece. Y creo que es algo que en la generación se nota, que muchos de los viticultores jóvenes que estáis ahora, todos Sí. bebéis. Yo he notado Sí. mucho ese cambio de perfil de los viticultores más tradicionales. Claro, claro. Y fíjate que los grandes, para mí los grandes elaboradores de hoy en día son la gente que ya bebía vino y compraba vino hace Claro. años, ¿no? Por ejemplo, José María Vicente, que ya a principios, hace 20 años ya estaba viajando para conocer. Y bebiendo. Entonces, fundamental beber, fundamental, una vez bebes, se te despierta ya una inquietud que te hace viajar. Y cuando viajas, cada viaje marca tu camino, ¿no? Y marca tu forma de ver el vino y vas evolucionando con cada viaje. Yo no he tenido la suerte o he ¿Qué tenido la viajes te han suerte... cambiado a ti? ¿Qué viajes te han marcado? Sí, yo iba a comentar que yo no he tenido la suerte, o sí, no sé si es bueno o es malo, pero tuve la suerte de que entré en una bodega muy buena, bien posicionada, con muchas oportunidades, que era Celler del Roure, cuando tenía 25 años, y me ofrecieron trabajo y dije, ostras, pues me quedo. Entonces yo no he tenido la oportunidad de hacer vendimias en muchos sitios, como mucha gente de mi generación sí que ha podido, ¿no? Porque tenía un trabajo que no podía dejar escapar, ¿no? Y estoy muy contento. Pero la clave para mí, por ese motivo, ha sido viajar. Ha sido viajar, conocer, primero cerca, conocer a José María Vicente Casa Castillo. Para mí eso ha cambiado mi forma de entender el vino, hacer los viajes a Francia, sur de Francia, Ródano, Languedoc, Roussillon. Creo que son zonas que para elaboradores del Levante como yo son fundamentales conocer. Para entender. Sí, en Cals, no sé, viajes, productores como Danjou Annecy, Gobi, Cyril Fat, son productores que sin duda a mí me han cambiado la visión de esto y aparte te ayudan a ver cómo el Mediterráneo, porque o sea, al final son características muy parecidas, ¿no? Son suelos similares, mismas variedades, clima similar, porque yo estoy a 700, 800 metros de altura, ellos están, no lo sé, creo que sobre 300 probablemente, Cals, pero están a otra latitud superior. Entonces, es importantísimo, ¿no? Entonces, todos los viajes han sido... Perdón. No, que te das cuenta de que hay otro Mediterráneo posible, ¿no? Otra manera de elaborar y buscar otros... Sí, otros claro. Yo creo que... Ahora en nuestro Mediterráneo, que nos alejamos de este tópico de vinos cálidos, vinos alcohólicos, vinos... Claro, exacto. Eso lo ves pues bebiendo, conociendo a gente como te decía, como José María, viajando y bebiendo vinos de Danjou Annecy, de Gobi. Ves que realmente no es lo que te estaban... Porque al lado sus vecinos también hay gente que hace vinos sobreextraídos, potentes, negros y alcohólicos. Entonces, realmente dices, ostras, es que yo estoy en una zona privilegiada. Estoy en el Mediterráneo, tengo unas variedades autóctonas de ciclo largo que la gente está no trabajando porque diciendo que, por ejemplo, en la cooperativa, en mi pueblo, todas esas variedades han sido penalizadas y la gente las ha arrancado. Las ha estado arrancando, ¿no? Y estaban priorizando variedades de ciclo más corto. Entonces, es cuando dices, ostras, a ver, tenemos Monastrell,
Forcallá, Arcos, Bonicaire, variedades que maduran más allá del 15 de septiembre, muchos años en octubre, muchos años en octubre. Son variedades de color ligero, de capas muy abiertas, con acidez muy buena, donde la maduración es muy lenta. La maduración es muy lenta porque al final está muchos meses la uva madurando, ¿no? Y preserva muy bien la acidez. Bueno, todo yo creo que al final viajar, beber, conocer, todo esto vas haciendo una composición y te va llevando al estilo de vinos que estoy todavía definiendo, ¿no? Porque, joder, es decir, llevo muchos años, llevo en el mundo del vino pues cerca de 13 años elaborando vinos, pero todavía estoy buscando y definiendo y aprendiendo a trabajar estas variedades. Porque yo no había trabajado, por ejemplo, con Arcos hasta hace 2 o 3 años, ni con Bonicaire, ¿no? Con nuestras variedades tradicionales. Entonces, pues bueno, Para ti todavía es muy estás en un reciente, proceso. estás en un proceso, es muy reciente, pero va, de Sí. repente elaboras y pumba, metes gol. ¿Cómo vive uno ese éxito tan repentino? Porque Bueno, de pasar a estar trabajando en un segundo plano, en una bodega, a ser tú mm, el protagonista y el verte tú expuesto tus vinos, imagino que es un proceso que cada uno puede vivir de diferentes maneras, ¿no? A alguien le puede suponer una presión, otros yo- pueden disfrutarlo encantados. ¿Cómo lo has bueno, no vivido tú? sé. Para mí, por ejemplo, una de las cosas que más me enorgullece o que más me gustan es ver tu vino en las cartas de los restaurantes donde te Te mola. gusta comer. Jolín, eso es Sí, un súper orgullo y te sientes, vamos, qué bueno. una ilusión tremenda y es súper bonito, ¿no? Poder ver tus vinos ahí. Pero La verdad es también que, dime, perdón. lo sufres, lo sufres también. ¿Lo sufro por qué? No, ¿Por qué? Porque yo he comido contigo y he visto la mesa del lado pedir tu vino y tú estar, a ver qué ah, bueno, cara ya, ponen. sí. No, pero al final también con todo esto, la verdad es que al principio, los primeros años lo pasas más mal, ¿no? Yo cuando trabajaba en ser como elaborador en bodega y tal, pues bueno, la cara es Pablo, las críticas, pues cuando son buenas, cuando son malas, pues bueno, también te duelen. Pero los primeros años de tu proyecto, hasta que aprendes a encajar que a todo el mundo no le puedes gustar y que todo el mundo no puede hablar bien de tus vinos y que no tienen por qué gustar a todo el mundo, pues al principio sí que lo... Ahora mismo la verdad es que no, yo la verdad es que intento hacer en lo que yo creo, lo que me hace ilusión y cada día la verdad es que vivo más esto como una forma de vida, como un proyecto vital, como una filosofía de vida, más que como una botella de vino. Es decir, para mí ahora mismo tiene mucho más peso el proceso, o sea, el ciclo, el trabajo en el campo, el viñedo, disfrutar cuando toca también de ir a restaurantes chulos, de juntarte con amigos, la vendimia, la bodega, más que preocuparme de hacer un vino que Qué guste bueno. que guste a todo el mundo. De hecho, cada vez yo creo que los vinos, pues eso, cada añada es una añada. Yo, por ejemplo, 2019, pues es una añada en mi zona súper complicada, fue súper complicada. Era una añada que tenía una pinta impresionante, tremenda, era una añada, vamos, de libro, y de repente el día 13 de septiembre caen 300 litros en 12 horas. Pues Sí, que bueno, fue una ¿qué voy a hacer? pasada este año, fue Claro, horroroso. pues sí. Entonces, pues bueno, ¿los vinos están mejor que en 18? Pues hombre, difícil, complicado. Estarán Bueno, como estén y reflejarán el carácter de la añada. Entonces, como de ese año. la verdad es que como una de las cosas que he intentado definir en estos años, ¿no? En estos poquitos años que llevo, estos 3 años que llevo, es sobre todo la viña, la procedencia de mi vino, no la elaboración, porque la elaboración, de momento, como te decía, son los primeros años que estoy trabajando con variedades como las Bonicaire o Arcos. Entonces, pues bueno, me planteo muchas cosas, cambio cosas, pruebo, crianzas en barricas, más grandes, más pequeñas, damajuanas, crianzas más largas, vas sacando conclusiones, prueba, error, igual que en la viticultura, también en la bodega. Pero lo que sí que intento tener, lo que sí que estoy consiguiendo, creo que definir, y es lo que me está haciendo ganar, en mi opinión, en precisión, es el trabajo en el viñedo, ¿no? Yo creo que el trabajo en el campo, bueno, pues por ejemplo tengo un vino que es Micalet, que viene siempre de la misma parcela y que
esta parcela cada año está mejor trabajada, viajas, aprendes, aprendo de mi abuelo, que es una suerte también, pero yo creo que una de las cosas importantes y que la nueva generación que tú comentabas antes, por ejemplo, ha cambiado respecto a antes, es que quizá tenemos la mente un poco más abierta a nivel de viticultura, ¿no? O sea, mi abuelo esto se hace así y es así y no lo puedes mover, pero cuando empiezas a ver otras cosas y empiezas a probar y pues la verdad es que te das cuenta que no todo lo que se dice que se hacía como lo hacía mi abuelo tiene por qué ser así. La mayoría sí, la mayoría sí, pero muchas cosas hay alternativas, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que más contento estoy es de esa precisión en viñedo y de que los vinos vienen muy definidos desde la parcela, ¿no? Oye, quizás antes, pues bueno, las cosas se hacían así y así porque tampoco tenían más visión, ¿no? Y era lo que veían, salían al campo a trabajar, cada uno a sus viñedos, pero hoy en día en que todos o gran parte de vosotros sois amigos, me consta que hay muy buena relación entre muchos, eso me imagino que facilita que aprendáis de otros, que colaboréis y que os Sí, aportéis cosas. Cuéntanos cómo es un sí. poquito esa relación entre vosotros, porque yo creo que hay buen rollo, ¿no? Entre estas nuevas generaciones. Yo creo ¿O no es todo oro lo que reluce? yo creo que el mundo del vino, una de las cosas más bonitas que tiene, y sobre todo en este nicho, ¿no? que vivimos nosotros, que al final, pues bueno, no sé cómo es la industria, porque también hay una industria, ¿no? Pero en realidad, en este mundo con los que me relaciono yo, pues hay una amistad tremenda, una generosidad entre nosotros súper bonita. Y no solamente en España, sino también, pues bueno, yo hace poquito, como te comentaba, estuve en Argentina en enero y allí me recibieron los productores de Argentina. Qué bueno. Top ahora mismo, te reciben, te abren las puertas, me trataron genial. Vamos, se crean unas sinergias súper, súper bonitas. Y en España en concreto creo que este movimiento, ¿no? Bueno, en Valencia de forma muy inicial, Bierzo, Gredos ya hace tiempo, Galicia también hace ya más tiempo. Yo creo que hay un montón de gente joven apostando por los vinos, por la singularidad de los viñedos, por la identidad en los vinos. Y creo que es un movimiento que están haciendo ahora mismo, creo que con una figura fundamental, en mi opinión, que es Luis Gutiérrez, que creo que ha sido importantísimo para este movimiento. Y bueno, al final, pues nos conocemos todos y hay muy buen rollo, como tú dices, y es genial las sinergias que se producen, ¿no? Es a mí me quedó claro quién te hizo los bancales, o sea, no hace falta que me lo vuelvan a repetir. Sí. Bueno, pues genial. Oye, de esa relación con los compañeros, además, pues bueno, surge un proyecto en común con un gran compañero tuyo, ¿no? Que es Víctor Márquez. Víctor, Cuéntanos un poquito del proyecto con Víctor y de paso retomamos tu proyecto y nos trazas un poquito el mapa de tus vinos para aquella gente que no lo conoce. muy bien. Yo cuando entré en Seller en 2009 estaba Víctor Márquez trabajando allí, llevaba desde 2004 o algo así, y compartí con él 2 vendimias, 2009-2010, hicimos mucha amistad y él se fue a trabajar a otra zona, a Utiel Requena. La zona donde yo trabajo, mi pueblo, porque claro, aquí hablo de la Font de la Figuera como si fuera... Pero bueno, pues si todos los... sí. Vamos a situar un poquito el... La Font de la Figuera está ubicada al sur de la provincia de Valencia y en el interior. Es decir, está en una esquinita justo a 5 minutos de Castilla-La Mancha y a 5 minutos de la provincia de Alicante. Es el último pueblo de la provincia, justo el último. Entonces, Víctor se va a Utiel Requena. Utiel Requena está como de mi pueblo como a hora y media, ¿no? Y se va a ir a una bodega porque él es de aquella zona y se vuelve para allá. El caso es que en 2017 surge la posibilidad gracias a que a él, bueno, en la empresa donde trabaja, compran una bodega y tal, y tenemos la posibilidad de de hacer un vino en común y de trabajar juntos, y como teníamos amistad, pues decidimos hacerlo, ¿no? Y elaboramos unos vinos también, un proyecto que se llama La Comarcal, en Requena. Hacemos 2 vinos, uno se llama Del Moro y otro se llama Carmen. Y bueno, al final era una excusa porque
tenía la posibilidad, son viñedos que él tiene controlados, que hemos empezado a trabajar juntos a raíz de este proyecto, y nos apetecía un día a la semana poder vernos y poder quedar para tomarnos un vino, y la verdad es que está genial, ¿no? Porque la verdad es que hacemos un vino que se llama, como os he dicho, del Moro, que es un vino más sencillito, una garnacha, un vino de Sète, muy inspirado en estos vinos del sur de Francia, ¿no? De Garnacha, Cinsault, Syrah, Cariñena, y luego hacemos un Bobal 100% de allí de la zona de Requena. A raíz de este proyecto surge otro proyecto que hacemos con Luca Bernasconi. Luca es un personaje importantísimo del mundo del vino valenciano, como os he explicado antes, Me encantaría hacerlo un directo, pero no sé si seré capaz de seguirlo. Por eso no le he llamado, porque sí, no, seguro que sí, vamos. Bueno, con Luca elaboramos un vino que es un vino blanco de Malvasía, y este año vamos a hacer también una garnacha. Hemos encontrado una garnacha, bueno, jovencita, que plantaron hace poco un loco en una zona muy alta por allí por el pueblo, más de 900 metros, sin ningún tipo de viñedo alrededor. Es una zona totalmente forestal, y de repente plantó una parcelita ahí, una garnacha. Y bueno, y lo hablé con ellos, con Luca y con Víctor, el tema de esta garnacha, y dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos y la elaboramos juntos y hacemos un vino de ahí también? Y bueno, la verdad es que, como ves, surgen muchas sinergias y muchas excusas para pasar tiempo juntos y disfrutar. Eso es cierto, esas excusas. Además, donde está Víctor, bueno, tenéis un sitio estupendo para ir allí a disfrutar. ¿Cómo ves tú la zona de Utiel-Requena? Ahora que estás tocando un poquito la zona y trabajando la Bobal, porque claro, tú vienes de una zona de Fontanars, que luego Sí. te lanzo una pregunta también. Si crees que Fontanars debería tener una propia identidad o se debería de luchar por algo, porque obviamente no tiene nada el que tema ver con... es si la tiene o no la tiene. Para mí la tiene. O sea, es decir, la zona que se conoce como Aforins, Forins, ¿sí? O Alorines, es una zona que, como tantos otros parajes o zonas, no se limita a unas delimitaciones administrativas. Es decir, pertenece al término de Fontanars, que es provincia de Valencia, Moixent, la última parte de Moixent, y la parte más sur de Moixent, y la Font de la Figuera, pero también parte de Villena, el norte de Villena, que es Alicante, y la parte más oriental de Almansa, que es Castilla-La Mancha. Es decir, estamos hablando de 2 comunidades autónomas, 3 provincias y una zona concreta con unas características muy concretas. Villena, como te estoy comentando, bueno, tú conoces de sobra los vinos de Villena a través de Pepe, de Rafa, Bernabé. La Monastrell de Villena no tiene nada que ver con la Monastrell de Aforins. Nada. La zona de Castilla de Almansa no tiene nada que ver con este paraje, ¿no? Entonces, realmente, para mí, hay una identidad e incluso una riqueza, un patrimonio, ¿no? Una riqueza a nivel de variedades. Tenemos arcos. Yo de verdad que es una variedad que antiguamente representaba como el 30% del viñedo hasta hace 50 años, 40 años. Actualmente, de viña vieja, a lo mejor quedan 3 hectáreas, 4 de viña vieja. Ahora se ha plantado varios proyectos, varios productores están recuperando la variedad. Pero bueno, de viña vieja quedó en 3 o 4, y antiguamente quizá había 700 hectáreas o 1000 en esa zona. Arcos, Forcallá, Bonicaire, que también había en Castellón, pero bueno, en nuestra zona también, Monastrell, variedades blancas como Tortosí, Trepadell. O sea, encima, aparte de una identidad aparte de una identidad climática de suelos, también tenemos un patrimonio a nivel varietal tremendo. Por lo tanto, identidad para crear una DEO existiría. Yo creo en las denominaciones y concentrados los productores más que mejor lo están haciendo, ¿no? Lo que pasa es que yo, para mí, es un melón que no quiero abrir, porque de momento
yo me centro en conocer la zona, o sea, que esto llevo 10 años. Claro, hay otros productores como Pablo, como los Frailes, que llevan más de 20 años. No es no es un debate en el que yo me vea Sí. interviniendo para nada. La identidad Al está y por eso yo... Perdona, al final ellos han tenido que hacer identidad a través de su propia marca. En cuanto a lo normal, igual sería que se empezara por una zona y luego cada uno ir buscando su identidad dentro de ella, ¿no? Parece que ha Sí, tenido que ser proyectos individuales los que tiraran de esa zona o de en sí. este caso. Bueno, el si miramos la realidad de España, casi siempre es también. así, ¿no? Sí, Siempre es así, sí. siempre son pequeños productores los que tiran Sacan a flote. de la zona. Y cuanto más productores haya haciéndolo bien, mejor. Claro, sí, Mejor. O sí. sea, Priorat no sería Priorat si solamente estuviera, no sé, Álvaro, ¿no? Totalmente, sí, O sea, sí. el Priorat es Priorat porque hay mucha gente trabajando, o el Bierzo. Fíjate cuántos Exacto. proyectos interesantes hay en el Bierzo. Entonces, Sí, sí. ojalá en nuestra zona, en nuestra pequeña zona, surjan más proyectos interesantes y haciendo las cosas en este sentido. Utiel Requena, conozco muy poco. Yo llevo desde 2017 elaborando allí. Actualmente también estoy trabajando en Finca Sandoval, que es una bodega de la Manchuela. Lo digo por la Boval. Y la verdad es que es una variedad que a mí me está sorprendiendo muchísimo, ¿no? Era una variedad bueno, yo no tengo mucho que decir de la Boval. Estuviste el otro día con Tony, Sí. vamos, que es Sí, va. el mayor, vamos, el punta de lanza de la Boval. Pero sin duda es una zona pues, de altitudes altas, variedades, la Boval, por ejemplo, en Manchuela, que madura un poquito más tarde, es muy fina, es muy fresca, y la verdad es que son zonas, bueno, al final todas las zonas son interesantes y todas las variedades son interesantes, ¿no? Yo sobre todo lo que busco es, te diría que para mí, en los vinos, el componente varietal, la importancia de la Ajá. variedad, cada vez es menor. No me importan las Bueno. variedades. Yo quiero trabajar con variedades que me ayuden a representar el territorio. Es decir, es mucho más importante la zona, la identidad del territorio, que tú bebas un vino y, por ejemplo, en mi zona son suelos calcáreos, monte mediterráneo, cuando vas al viñedo huele a romero, a tomillo, a pebrella. Quiero que todo esto salga en el vino. ¿Y Sí, con sí. qué variedades puedo conseguir esto? Con las autóctonas. ¿Por qué? Claro. Porque me permiten son de ciclo más largo, me permiten vendimiar más tarde, conservar mejor la acidez, hacer vinos más frescos, más en el estilo de los vinos que a mí me gusta beber, pero lo que busco no es representar la variedad. La variedad para mí es un medio para lograr lo que realmente importa en el mundo del vino, para mí, que es el fin, ¿no? Que es el descorche, que es descorchar un vino y que esté bueno. Por eso yo no entro en debates ni de variedades, ni de métodos de elaboración. Es Que decir, no por es lo ejemplo, importante. este vino es un vino natural. Pues bien, me da igual, de verdad, me da igual. Casi todos Está los vinos rico, que lo tomo, estás si no son disfrutando. naturales, sí que son. Una cosa es o sea, trabajar en ecológico, biológico. Me refiero al debate este que existe hoy en día, ¿no? De los vinos naturales. Vale, me doy un follón, me voy a meter. Pero bueno, todo este debate, yo es algo en el que no entro. Para mí lo importante está aquí, ¿no? Está en la copa y que el vino me diga algo, ¿no? Me dé, o sea, tenga una identidad, te recuerde la zona, tenga todo esto, ¿no? Por encima de todos estos conceptos que a veces nos empeñamos en posicionar o en ser referentes y no son más que, Claro, como tú dices, un medio muchas veces. claro, es Oye, como darle mucha importancia al método y poco y olvidar. y poco al resultado, ¿no? Y cuando lo realmente importante es el resultado, no el método. Jo, genial, me parece súper interesante. Te iba a preguntar, se me fue la pregunta. Pues Estábamos hablando de... dale una traguito al vino
Viendo que tú también lo tienes vacío. Oye, ¿qué importancia tienen para ti los sumilleres? Voy a meterme un poco en mi terreno Mm. y correr un poquito para casa, o igual no, igual nos metemos en otro charco y yo obtengo respuestas que no me gustan. Pero tus vinos que normalmente se trabajan pues a través de la restauración, Mm. eh, Claro, ¿cómo, para mí, el momento que estamos viviendo, se han dado todas las circunstancias para que un proyecto como el mío sea viable, gracias a otra gente que le ha tocado pelear muchísimo más, ¿no? Es decir, tener un proyecto como el mío que se inicia como pues muy inspirado por estos viajes, ¿no? Al sur de Francia, es un proyecto el cual yo me he planteado siempre a una escala muy humana. Es decir, yo tengo unos viñedos viejos plantados por mi bisabuelo, viñedos plantados donde, de lo poco que queda plantado en la zona donde tradicionalmente siempre había estado el viñedo, es decir, en las zonas más altas, en los suelos más pobres, porque antiguamente el viñedo siempre se iba a esas zonas, ¿no? Porque las zonas más fértiles, los valles, se reservaban para los cultivos que eran pues, el cereal, sobre todo, ¿no? Los cultivos más rentables económicamente. Entonces, en aquel momento, entonces, a mí me queda muy poquito de ese viñedo en esa zona. Tengo un enclave, creo que con unas características diferentes y especiales. Y es un proyecto que nace con la ilusión de elaborar vinos a escala superhumana, muy pequeño. Es decir, empiezo Ujú, con 5.000 botellas y actualmente ujú. estoy en alrededor de 7.500. Y la previsión no es crecer mucho más, Vale. porque dicen, oye, ¿por qué no haces más sinetas? No puedo, si es una parcela no da más, ¿no? Entonces, mi idea es Para un ti es proyecto importante muy estar. basado en esto que vi, ¿no? en Francia, ¿no? De lo que eran los vignerons, ¿no? Y a mí eso me cautivó y era mi ilusión hacer algo así. Entonces, creo que un proyecto como el mío, sin la ayuda de vosotros, sería inviable. Sería inviable porque al final no habría forma de trasladarlo al consumidor, ¿no? Y que hoy en día proyectos de este tamaño puedan tener la visibilidad que tienen es sin duda gracias a vosotros que sois quizá los mejores prescriptores, ¿no? Y Ujú. también, como he comentado antes, pues gente como Luis, ¿no? Antes era impensable que el catador de Robert Parker catara vinos Vale, de esa producción o se preocupara en encontrar las zonas, de la estudiar las zona. zonas en tanta profundidad, ¿no? Pero quizá en el mundo cada vez la importancia de los puntos Parker o de otros tipos de puntos ha ido bajando Ujú. y se ha hecho cada vez más importante la opinión de los sumilleres, ¿no? De los prescriptores. ¿Ves? Yo creo que sí, vamos. Yo, por ejemplo, veo el mercado, bueno, no sé, por hablar de Estados Unidos, por ejemplo, tengo la sensación que en Estados Unidos los puntos Parker, pues sí, hombre, te ayuda, siempre va bien tener una buena crítica, pero lo realmente importante es la gente que trabaja en restaurantes, Ujú. los prescriptores, los master sommelier, toda esta gente yo creo que son los que realmente crean tendencia, ¿no? Qué Y en bien. España yo creo que cada vez más también, ¿no? Entonces es una labor Mm. fundamental, o sea, una botella de mis vinos que siempre están en un restaurante, si no hubiera un intermediario entre el consumidor, nadie pediría un vino de Valencia Ujú. más o menos de 30 euros la botella en un restaurante. Dirían, bueno, pues Bien. no lo pedirían. O sea, que es Ya. fundamental. Es fundamental. Es Bueno, fundamental. esa Entonces, labor. y yo creo que también la sala cada vez está a nivel de gente, ¿no? Ujú. Implicada en la sala, formada, está a un nivel que tampoco había estado nunca, ¿no? En mi opinión, vamos. Ujú. Sí, yo creo que sí, que se va evolucionando. Oye, nosotros, los sumilleres valencianos, obviamente vienes, nos cuentas tu proyecto, te conocemos y lo entendemos perfectamente. Pero ¿cómo Mm, te enfrentas tú, por ejemplo, al sumiller del Cano, que está en o de Echevarri, ¿no? Me parece que tenías vinos mm. puestos en... ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo los presentas? ¿Cómo les trasladas tu zona? ¿Cómo les enseñas esa parcela del Micalet que nosotros tenemos ocasión de ver, de Claro. pisar, de estar contigo, pero que quizás Bueno, muchos pero es no? que precisamente lo que va un poco al hilo de lo que estábamos comentando hasta hace unos segundos, ¿no? Es que la inquietud
las ganas de conocer, las ganas de conocer al productor, de conocer la parcela, de llegar al último detalle por vuestra parte, son tan grandes que normalmente los sumilleres vienen a verte, vienen a conocerte, se desplazan para venir a un garaje donde se hacen 5.000 botellas, ¿no? Y tienes un sumiller de Estados Unidos, de Nueva York, que ha venido a verte ahí al pueblo, ¿no? Entonces... ¿Qué dicen los del pueblo? ¿Qué dicen los del pueblo? ¿Se dan cuenta de lo que ocurre o no? Bueno, me llega filtrado, ¿No? porque mi abuelo me lo filtra, pero sin duda que, sobre todo al principio, cuando empiezas a trabajar cosas que es como volver atrás, ¿no? Que es la impresión, por ejemplo, que tenía mi abuelo. Mi abuelo era agricultor, nació en una masía, estuvo hasta los 25 años labrando detrás de una mula y de repente empieza a ver que el viñedo, ostras, es rentable, deja de trabajar las zonas complicadas donde tenía que labrar con animales, donde tenía que estar con la azada, y se compran un tractor, se van al valle, empiezan a implantar la espaldera, empiezan a ganar dinero con la viña, y de repente llegas y le dices, no, me voy a poner a hacer todo lo que tú hacías hace 60 años. Claro, y de primera mi abuelo ha sido la relación más complicada de todas. Sí, cuando inició todo el proyecto, el que más veces me decía te vas a estrellar, era él. Y lo que pasa es que, bueno, como tuve suerte de que fuera más o menos bien desde el inicio, al poco tiempo ya lo tenía más o menos convencido. Pero vamos, una batalla tremenda cuando le digo, no, Yayo, pues esas terrazas que estaban plantadas de viña que plantó mi tatarabuelo, o sea, ni mi bisabuelo, porque estuvieron plantadas, sí, porque luego fue olivar. Esas terrazas vamos a volver a plantar de viñedo, que mi abuelo había dejado de trabajarlas hace 40 años. Y dice, ¿pero estás loco o qué? O sea, ¿cómo quieres? Pues eso es una ruina. Y entonces, pues bueno, la verdad es que por un lado al principio, pero lo más bonito de todo es convivir, ¿no? Es convivir y vivir, bueno, sí, estoy ahora mismo los últimos 6 años disfrutando de mi abuelo como hacía 20 años que no disfrutaba, ¿no? Desde que era pequeño, ¿no? Entonces, y aprendiendo un montón. Pero la verdad es que a mí lo que me hubiera gustado de verdad también hubiera sido escuchar a mi bisabuelo. Yo creo que en zonas como la mía, mi abuelo es la generación de mis abuelos, son los primeros convencidos del cambio, ¿no? Porque mi abuelo es el que estaba con una azada quitando hierba y de repente le dan un producto que unos universitarios, ingenieros, químicos le dicen que es la leche y que es buenísimo, que es el herbicida, y de repente deja de tener que estar dando a la azada allí, ¿no? Y entonces, claro, mi abuelo no es el primer convencido de esa filosofía. Claro. Él y hablo de mi abuelo, pero vamos, hablo de toda la generación, ¿no? Normal y es entendible. Esos fueron los recursos que ellos encontraron y que utilizaron en ese momento porque disponían de ellos y creían que era lo mejor. Entonces tu conversación hubiese sido con tu bisabuelo, ¿no? Con tu tatarabuelo. Claro, me hubiera encantado también. Bueno, yo con mi abuelo, por ejemplo, al principio, este último año ya no tanto, pero al principio yo me pasaba todos los días preguntándole, vamos a hablar con tu amigo vamos a hablar con su amigo, y hablando con todos los amigos de mi abuelo que quedan vivos y preguntando sobre el Arcos. Me contaban, el Arcos, claro, ahora cuando empiezo a preguntarles por el Arcos, como te decía, quedaban 2 hectáreas y habían varias bodegas trabajando ya, Rafa Cambra, Filoxera, habían varias bodegas que habían iniciado el trabajo con esta variedad. A mí me pareció súper interesante y empiezo a indagar y encuentro una parcela que es de un amigo de mi abuelo. Y el hombre me contaba historias, diciendo, no, el Arcos, esto es la variedad de ciclo más largo, se vendimia, para que os hagáis una idea, como 10 días más tarde que la Monastrell. Y me contaba, dice, no, hace 30 años, no sé qué año, me dijo, hace un montón de años, un año súper complicado, de muchísimas lluvias, que la uva no maduraba, la Monastrell se pudrió todo, y la única uva que entró a la cooperativa el 1 de noviembre fue el Arcos, perfecta, súper sana. Es una variedad de racimo grande, pero a diferencia de la Monastrell,
de bayas mucho más sueltas, de piel muy gruesa, muy Ujú. resistente a las enfermedades, de ciclo súper largo, que al final te da vinos de capa muy baja, de muy buena acidez, Ujú. muy elegantes desde mi punto de vista. Y bueno, el hombre me contaba historias así, y así un poquito, yo creo que es fundamental hablar con la gente Hablar. del lugar, preguntarle dónde estaban las viñas. Desgraciadamente, en mi zona es muy difícil llegar a un sitio y decir, ¡ay, hay una viña en un sitio! Porque a mí me han enseñado sitios donde había viña que si lo ves, dices, ostras, esto, si estuviera aquí la No, viña pues, sería la leche, o sea, sería sí. impresionante. Pero en mi zona la viña no se abandonó, la viña o sea, digamos que la agricultura siempre ha sido más o menos rentable y había un valle y la viña pasó al valle, ¿no? Y esas otras Ujú. zonas se arrancaron y se dejaron de trabajar. Entonces, el viñedo viejo en esas zonas especiales, la mayoría ha desaparecido. Ya te digo, a mí, por ejemplo, me quedaban 5 hectáreas plantadas por mis abuelos y es una suerte tremenda, ¿no? En estas zonas de montaña, ¿no? Bueno. ¿Tu abuelo sabe que tu vino está en Boston, en Henry and Valley? Sí, sí que sabe. Sí, no, Sí, aparte, porque mi un abuelo tiene un besito a mi valor, amigo Felipe, a nuestro amigo mi abuelo Felipe. tiene un valor a nivel marketingiano tremendo. Yo cuando vienen los americanos me lo llevo siempre. Sí, sí, sí. No, hombre, yo lo llevo a las comidas. Sí, hombre, el hombre disfruta. Ahí hacemos Sí. una casa de campo, hace gachamiga, que es una comida típica ahí. Sí, sí, no, Sí. no, no, no. Mi Bueno, vive abuelo se gana jornal. Es mi encargado. el de marketing. Sí, sí, ¿Cómo, sí, sí. cómo lo vive él? ¿Eso le sorprende o lo toma con naturalidad? Eh, bueno, ya te digo, él está súper contento porque, vamos, no se lo esperaba. O sea, cuando le digo, bueno, ya lo comentaba antes, cuando empezó el proyecto, le digo dónde voy a plantar viña, de dónde voy a hacer vino. Ya, Pues bueno, no yo sé, lo- no se lo creía, ¿no? Pero bueno, ahora mismo ya te digo que lo tengo súper eso y con mucha mejor sintonía que al principio era una batalla, hombre, que el hombre me iba a escondidas a tirarme herbicida no me digas. el primer año, sí. Sí, ¿no? Y no, pero después aprendes que hay muchas cosas que hasta puede tener razón. O sea, no entrando en esto en concreto, pero cuando empiezas a ver lo que te dice, a ver otras cosas, dices, ostras, pues esto que me decía mi abuelo es que aquí tiene que ser así. No puedo venir con esta idea y decir, tengo que dejar hierba cubierta Ah, vegetal, porque sí. Pues bueno, hay muchas cosas ya, que vas aprendiendo que tampoco están descabelladas muchas cosas, otras sí. Pero bueno, que fue una batalla dura al principio y ahora está está ahí. ya, sí, sí, está Bueno, ya convencido el sobre hombre. todo disfrútalo de ese tiempo con tu abuelo, que eso es maravilloso, que al final una profesión os una y os permita compartir tiempo. Oye, Mm. tengo una pequeña cerrona para ti, que no te he Vale, contado. a ver, No, ¿cuál es? es fácil, no te asustes. Tú sabes que siempre el invitado de antes nos deja una Mm. pregunta, ¿vale? Sí, Y en esta ocasión, ¿sabes quién nos manda? No es una pregunta, son varias para ti. Nos mandan vale. unas preguntas para ti nuestros alumnos de Gasma, porque tú fuiste profesor de ellos el año Sí, el pasado. año pasado. Sí, 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 sí. Ayer estuve catando con ellos de forma virtual y como les tengo obligados a vernos para que aprendan un Sí, montón. Tengo a Javi. Digo, Javi os dio viticultura el año pasado. ¿Por qué no me mandáis unas preguntitas para Javi? ¿Qué os gustaría saber? Así que voy a disparar. Son vale, dale, preguntas de él. Y dale. así evaluamos también el nivel, porque yo me he quedado sorprendida, ¿eh? Me han gustado, me han gustado. Mira, nos preguntaban, además les mando un besito porque están por ahí Liliana, Elena, Lucía, he visto a varios por ahí. Nos preguntaban, de las últimas elaboraciones que has hecho, Sí. de tus últimos vinos o tus diferentes, de tus elaboraciones, ¿cuál es tu preferida a día de hoy por Ujú. estar en óptimas condiciones y ser fiel a tus ideales? Una pregunta. Vale, yo creo que es súper interesante la pregunta. Lo que pasa es que me da miedo extenderme demasiado. Porque al final, Reconectamos. como decía antes, el factor añada en mis vinos es súper importante, que es como tiene que ser. Pero creo que al inicio de un proyecto, los 3, 4, 5 primeros años, el factor añada se ve diluido por la interpretación.
Es decir, productores, elaboradores más consolidados, donde conocen su viñedo, conocen las variedades, sus suelos, lo tienen todo, llevan ya muchos años de experiencia, el factor añada es mucho más marcado. En mi caso no es tan marcado porque yo cada año he ido innovando, he ido probando. Entonces, aunque 2019 no es la mejor añada ni de lejos, para mí creo que tengo los mejores vinos que he hecho hasta el momento. Creo, ¿Sí? que aún están en barrica. Creo que sí. Pero, por ejemplo, ahora mismo el último vino que embotellé fue Simeta 2018. Y para mí Simeta 2018 es la primera vez que un vino mío, aparte del blanco, porque con Micalet es muy fácil, o sea, Micalet para mí es una gran parcela, ¿no? Para mí es una súper parcela y es muy fácil, pero es la primera vez que además de identidad, que he intentado que siempre la haya, y la hay porque se impone, cuando tú no intentas imponer tu forma de trabajar y hay unos suelos, hay unas variedades, la identidad se impone. Además de identidad, en Simeta 2018, que es el Arcos, la parcela de Arcos, por primera vez hay precisión. Qué bueno. Que para mí es el siguiente paso y es el trabajo buscando esto ahora mismo. Yo abrí una botella a principios del confinamiento y estaba buenísimo, ¿eh? Estaba muy fino, muy, muy bonito, me gustó mucho, ¿eh? Vi un cambio también Pues para mí, aparte de esa identidad de la variedad, del suelo, es un vino preciso. O sea, no hay fuera de diversión, de bebibilidad. El concepto de precisión para mí es súper importante. Y del que más contento estoy es de Simeta 2018. Pues tomamos nota de ese Simeta 2018. Tuve la suerte en 2018 de por primera vez poder permitirme algo que quería hacer desde el principio, que era... Tony, van de camino ya. Lo tengo al pobre. A Tony. ¿Cómo? No, que está Tony de Mallorca. Sí. Y me dice, manda... ¿Qué decías? Es que estaba leyendo los comentarios. No, me estaba diciendo que mandara vino, pero he dicho que sí. Bueno, es que estos son muy de manda. ¿Sabes? Es su frase favorita. Cuando ven algo chulo dicen manda. Sí. Claro, asustado. Sí, no, la verdad que están encantados. Pues, alucinados. El tema es ese, que para mí Simeta 18. Y también porque es el que tengo que vender ahora mismo, entonces. Que para eso hemos venido. Claro. No, oye, recapitulando, que antes no te dejé hacer ese repaso por tus vinos. Micalet, ¿vale? Que es tu blanco, de variedad, mezcla de variedades autóctonas, entre ellas varias. Sí. Arcos, ¿qué más tenemos, Javi? Hemos hablado el proyecto son 3 vinos, lo voy a intentar resumir. Micalet, vino de parcela, suelo súper calcáreo, 750 metros de altitud, una zona muy fresca, vendimio siempre mediados de septiembre, 24, 25 de septiembre, la vez que más tarde, un blanco en el Mediterráneo, eso es unas fechas bastante tarde. Son 6 variedades distintas, todas juntas. Lo plantó mi bisabuelo en el año 48, la mitad de la parcela está a pie franco, la otra mitad con más de 5 portainjertos distintos. O sea, digamos que es un patrimonio brutal de variedades, de portainjertos, de viñedo antiguo plantado en montaña. Es una pasada en forma de... O sea, y es lo que realmente motiva el proyecto. Es cuando, a raíz de viajar, vuelvo a casa, veo esa viña que había sido como te digo, de mi bisabuelo, la plantó mi bisabuelo, siempre había estado ahí, del sitio donde yo iba todos los fines de semana a hacer la paella, en la casa de campo, y veo esa viña y digo, joder, si es que está aquí y es la que realmente motiva el proyecto. Arcos, con Simeta, también una parcela plantada en el año 75. Suelo es un poquito más arenoso, no más arenoso, no, perdón, el otro es cal con arena, este es arena con algo de hierro, más férrico y con un poquito más de arcilla. Y luego Sensal, que es el vino de pueblo. En Sensal mezclo variedades tradicionales de la zona, Arcos, Garnacha, Bonicaire y Monastrell. Y crianza en tinaja de barro. Sería intentar reproducir el vino tradicional de la zona, ¿no? Sí. Esos serían los 3 vinos que elaboramos. Me parece un vino para siempre. Oye, quedan 28 segundos. Te voy a cortar y así terminamos con las últimas preguntitas, ¿vale? Te despido como manda. Muy bien, Eva. Gracias.